en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. La taquilla de la estación de autobuses a esas horas era un santuario de ruidos predecibles. El zumbido constante de los fluorescentes, el clac-clac rítmico de la impresora de billetes, el murmullo de los últimos pasajeros arrastrando maletas por el andén. Mi turno terminaba a las 2 de la madrugada, siempre lo mismo. Revisar las últimas corridas, cuadrar la caja, la espera de rezagados, era mi rutina, mi obligación, el pan de cada día. La ventanilla, un cristal grueso y frío, me separaba del mundo exterior, un mundo de sombras largas y luces de sodio parpadeantes sobre el asfalto mojado. Era la 1:30. El autobús a Saltillo ya había partido. Solo quedaba el de Zacatecas, que salía a la 1:45. Escuché el familiar clic del intercomunicador. Siempre anunciaba una pregunta, una petición de billete, el último trámite. Me acerqué, esperando la voz cansada de alguien. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Dije mi voz formal a través del micrófono. La respuesta no era lo que esperaba. La voz era aplanada, como si alguien hablara a través de una tubería oxidada, un filtro viejo, sin matices, monótona, casi robótica, pero con una resonancia extraña. Un billete, dijo, para la ruta del olvido. Fruncí el ceño, pensando que había escuchado mal. Disculpe, ¿la ruta de dónde? Pregunté. El olvido, repitió la voz, con insistencia mecánica. Salida a las 2:15, ascenso en la parada del silencio. Miré el monitor. No había ninguna ruta así, ni en los horarios actuales, ni en los históricos. Pensé en un borracho, un bromista. Señor, no tenemos ninguna ruta llamada El Olvido. Tampoco una parada del silencio. ¿Está seguro de que está en la estación correcta? Inquirí, intentando mantener la paciencia. La voz no cambió su tono. Sí, contestó. Y entonces, un frío, no el frío habitual de la noche. No, este era un frío que parecía emanar del cristal mismo, que me caló los huesos a través del suéter. Un frío que no pertenecía a la estación. Se sentía como si el aliento de la persona al otro lado fuera helado, congelando el cristal desde dentro. Me alejé instintivamente un paso de la ventanilla, mi mano frotando mi brazo, como si pudiera borrar la sensación. Me quedé inmóvil, la piel de gallina por esa sensación que se había pegado a mí. La voz no dijo nada más, solo un silencio aplanado. Me forcé a hablar. Señor, no puedo venderle una ruta que no existe. Si me dice un destino real, puedo ayudarle. No hubo respuesta. El clic de desconexión se había ido. Me asomé por la ventanilla. Las luces de sodio revelaban solo pilares, bancos vacíos, señales. La figura se había desvanecido. Revisé el monitor compulsivamente. Todos los destinos y horarios correctos. Nada de El Olvido. Intenté racionalizarlo. Estrés, un cliente extraño. Pero el frío era demasiado real. Al día siguiente, don Ricardo preguntó si hubo incidentes. No, don Ricardo, mentí, avergonzada. Él asintió, el tema murió, pero la memoria no. 2 noches después, a la 1:30, el clic del intercomunicador. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué con miedo y curiosidad. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Repetí, mi voz menos firme. Un billete, dijo la voz aplanada. Para la ruta del olvido. Esta vez el frío no esperó. Se irradió del cristal al instante, más intenso, denso, como una niebla helada. Pude ver una fina condensación formándose en el vidrio, justo donde la voz parecía impactar. Pasé un dedo por el cristal. La humedad era tangible, un rastro helado que se desvaneció. Señor, ya le dije que esa ruta no existe. Insistí, mi voz temblaba. La voz no respondió, solo repitió la demanda con la paciencia de una máquina. Ruta del olvido, parada del silencio, salida 2:15. Me sentí atrapada por la presión de la profesionalidad. No quería que me oyeran discutiendo con un cliente invisible. Pero el frío y la condensación eran pruebas físicas. Al abrir los ojos, la figura al otro lado era un poco más definida.
Una silueta alta, delgada, envuelta en una gabardina oscura, sin detalles, sin rostro. Solo una forma oscura contra el naranja de las luces de sodio. Luego el clic de desconexión. Se había ido, pero el rastro de la condensación se quedó un poco más, como un aliento congelado, antes de desaparecer. La tercera vez ya no me sorprendió. La anticipé. Fue la noche siguiente. El reloj marcaba la 1:29. El clic llegó puntual. Me acerqué a la ventanilla con fatalidad. Ruta del olvido, dijo la voz aplanada, y el frío me golpeó antes de terminar la frase, un escalofrío que subió por mi espalda. Pero esta vez, el frío era diferente. No era solo una sensación en el cristal, era un olor metálico, rancio, como sangre vieja y óxido, mezclado con algo dulce y corrupto como flores marchitas. Un aroma pesado y opresivo dentro de la taquilla. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero no había nada. Solo el olor, inconfundible y nauseabundo. No puedo, susurré, la garganta seca. No puedo venderle eso. La voz no se inmutó. El billete, el olvido, la insistencia era una tortura. Mis ojos se posaron en el intercomunicador. El aparato mismo parecía vibrar con un zumbido apenas perceptible, no de los fluorescentes. Toqué el cristal. Estaba helado. Mi piel se adhirió un instante, y al retirarla un pequeño círculo empañado quedó impreso. La silueta al otro lado seguía igual, alta, oscura, indefinida. Pero esta vez, por un microsegundo, juraría que vi un destello, un punto de luz que no era un reflejo, donde deberían estar los ojos, como dos canicas negras en la oscuridad. Me alejé de la ventanilla, mi respiración rápida. La vergüenza y el miedo luchaban. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué me pedía esa ruta? Al día siguiente, pasé horas revisando viejos horarios de autobuses, archivos polvorientos. Busqué el olvido, silencio, nada. Ni una mención. Don Ricardo me encontró hurgando. ¿Todo bien, señorita?, preguntó. Sí, don Ricardo, respondí, cerrando de golpe una carpeta. Revisando datos, él me miró con una ceja arqueada. Sentí su desconfianza, la presión de mi trabajo, de mantener las apariencias. Pero la obsesión ya se había apoderado de mí. Ya no podía ignorarlo. El olor metálico parecía impregnado en mi ropa, en mi cabello. Lo sentía, incluso lejos de la taquilla, y el frío, una presencia constante en mi mente. La persistencia de la voz se volvió una tortura. Cada noche el mismo clic, la misma frase, solo resignación helada. Una noche, mientras la voz aplanada repetía su demanda, noté algo en el monitor de horarios. Por un instante fugaz, el texto de Ruta a Zacatecas parpadeó, y en su lugar apareció una línea distorsionada. No pude leerla, pero la silueta de las letras era inconfundiblemente diferente, más larga, más angulosa, y en el centro, algo que parecía una O y una L juntas. Era una prueba, pequeña, digital. El frío era ahora una constante. Se había instalado en la taquilla un velo gélido. Mis dedos estaban siempre entumecidos, mis movimientos lentos. Intenté poner una estufa eléctrica, pero el aire caliente parecía ser absorbido por una fuerza invisible. Era como si el frío tuviera una fuente propia. No puedo venderle ese billete, dije una noche, mi voz apenas un hilo. No existe. ¿Me van a despedir? La voz no respondió, solo repitió la demanda con paciencia aterradora. El olvido, el silencio, 2:15. La silueta al otro lado de la ventanilla parecía más sólida, más oscura, y el intercomunicador empezó a emitir un zumbido bajo, incluso sin nadie, un sonido que se elevaba y caía, como una respiración metálica. Una mañana, el guardia Ernesto se acercó. ¿Ha notado el frío últimamente, señorita?, preguntó. No es normal, y el cristal de su taquilla siempre está como si le hubiera dado el hielo. Me miró con preocupación, y el otro día juraría que vi el monitor parpadear con algo raro. Sentí un alivio momentáneo al saber que no estaba sola, pero también un miedo renovado. La validación social era un arma de doble filo. La vergüenza se transformó en cautela paranoica. Empecé a llevar un termo con café hirviendo,
pero incluso el café parecía perder su temperatura más rápido, succionado por el frío. El frío no solo se había instalado en la taquilla, parecía expandirse. Una mañana la pantalla gigante del andén principal empezó a fallar. Los caracteres se distorsionaban y por unos segundos antes del reinicio la palabra olvido apareció en letras grandes y rojas. Varios pasajeros lo vieron. Hubo murmullo, risas nerviosas. Yo, desde mi ventanilla, sentí un escalofrío. Sabía que no era una falla técnica común, era ella. Intenté hablar con don Ricardo de nuevo. Don Ricardo, el sistema de horarios, falla de manera extraña, y el frío aquí no es normal. Hay algo mal. Él me escuchó con paciencia forzada. Señorita, los turnos nocturnos son pesados, el estrés. Las máquinas fallan y el frío es invierno. Quizás necesita más café. Su tono era condescendiente. La vergüenza me invadió, mezclada con rabia impotente. No me creía. Me sentí completamente sola. Una tarde el encargado de limpieza, Miguel, se acercó a mi ventanilla. Tenía una expresión extraña. Señorita, dijo en voz baja, encontré esto cerca de su taquilla esta mañana. Me extendió la mano. En su palma había una pequeña rosa completamente congelada. No era de plástico, era real, con pétalos suaves pero rígidos por el hielo. El hielo parecía haber penetrado la flor, congelándola desde dentro. Estaba envuelta en escarcha. Estaba justo aquí, junto al intercomunicador, añadió Miguel. ¿Quién dejaría una rosa congelada? Mis ojos se fijaron en la flor. Olía ese mismo aroma metálico y dulce. Era la primera prueba tangible que no era solo mía. La tomé con dedos temblorosos. Estaba helada, un frío que me quemaba. La guardé en mi bolsillo, sintiendo el peso de esa pequeña y gélida flor como una advertencia. Esa noche, el clic del intercomunicador fue diferente, más fuerte, más resonante. Y la voz, aunque aplanada, tenía un matiz nuevo, una satisfacción silenciosa. El billete, dijo, para la ruta del olvido, el tiempo se agota. La rosa congelada en mi bolsillo era una prueba, pero también una condena. La guardé en el congelador de casa, un secreto helado. El frío de la taquilla se había vuelto parte de mí. Me dolían las articulaciones, mi piel seca, y sentía fatiga constante. Las pesadillas eran recurrentes. Autobuses fantasma, andenes infinitos, la voz aplanada repitiendo el olvido mientras el hielo se formaba en mis párpados. Una noche, llegué a mi turno y encontré algo en mi casillero, una postal vieja de la estación. En el reverso, escrito con caligrafía angulosa, una dirección: Parada del Silencio, Calle de los Lamentos, Sector Olvido. Y debajo, un dibujo de una rosa congelada. Mi corazón se encogió. ¿Cómo había llegado allí? ¿Alguien había entrado? ¿Era una intromisión? El pánico me invadió. Esa noche, cuando el clic llegó, me negué a responder. Me senté temblorosa, los ojos fijos en el intercomunicador. El aparato zumbó, parpadeó, y un susurro distorsionado se coló por el cristal, sin que yo activara el micrófono. El olvido te espera. El frío era tan intenso que el aire en la taquilla se volvió visible. Mi aliento se condensaba en nubes blancas. Las luces fluorescentes parpadearon con más fuerza y por un instante se apagaron por completo, sumiendo la taquilla en oscuridad. En esa oscuridad sentí un roce helado en mi mejilla, como el pétalo de una rosa congelada. Grité, un grito ahogado. Cuando las luces volvieron, el zumbido del intercomunicador se había detenido. La silueta ya no estaba. Me levanté, temblorosa, y encendí todas las luces, la estufa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Intenté llamar a don Ricardo, pero mi voz no salía, solo un pitido ahogado. La vergüenza y el miedo me paralizaron. No podía reportar esto, pero ya no podía negarlo. Era una presencia tangible, fría, que me estaba buscando. La entidad ya no se conformaba con pedir, ahora invadía. Una noche, el sistema de megafonía de la estación se activó solo. No fue un anuncio de rutas, sino chasquidos, silbidos y estática. Luego, en esa cacofonía, una voz.
No la aplanada del intercomunicador, sino una versión amplificada y grotescamente distorsionada que resonó por toda la estación. El olvido. El silencio. Las 2:15. La frase se repitió con un eco cavernoso. Los pocos pasajeros se miraron, asustados. Yo me quedé paralizada, mi sangre helada. Era la voz, liberada, amplificada para todos. El frío se intensificó hasta el dolor como agujas de hielo. Mis dientes castañaban. Esa misma noche, el técnico Luis intentó arreglar la megafonía. Lo encontré más tarde en el cuarto de servicio, pálido y tembloroso. Su mano derecha envuelta en un trapo sucio goteaba sangre. Señorita, me dijo, su voz apenas un susurro. El cableado estaba congelado por dentro, y cuando intenté desconectarlo, me dio un golpe helado. Me quemó, pero con frío. Me mostró la mano. La piel estaba roja e hinchada, con ampollas que parecían quemaduras, pero el centro era blanco translúcido, como tejido congelado. Era una quemadura por frío extremo. Luis no entendía. Yo sí. Era el costo. La entidad. Me sentí culpable. La vergüenza se convirtió en un peso insoportable. Intenté convencer a Luis de que hablara con don Ricardo, pero él solo quería irse a casa, asustado. La presión de mi trabajo se desvaneció. ¿De qué servía ser profesional? Esa noche, el intercomunicador volvió a activarse. Me quedé de pie frente a él, mi rostro a centímetros del cristal. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz rota. ¿Qué es la ruta del olvido? La voz aplanada respondió, tu billete, tu destino, las 2:15, y en el cristal una figura comenzó a formarse. No era la silueta, era una mano pálida, con dedos largos y delgados, que emergía del propio cristal, intentando alcanzarme. La palma marcada con líneas finas y oscuras como venas congeladas. El frío que emanaba de esa mano era tan intenso que mi aliento se congeló en el aire, formando pequeños cristales de hielo que caían sobre el mostrador. La mano pálida se movió, lenta, inexorable, presionando contra el cristal. Sentí el frío quemarme a través del vidrio, un dolor agudo. Era la misma quemadura helada que había visto en Luis. Mis ojos estaban fijos en esa mano, en las venas congeladas. Era real, tangible, intentando atravesar la barrera. Las 2:15, susurró la voz, ahora casi un siseo, directamente del cristal. El sonido era áspero, como el roce de huesos secos. El reloj de la estación marcaba la 1:50. 15 minutos. Era una fecha límite. Intenté alejarme, pero mis pies parecían pegados. El terror me había inmovilizado. La mano se extendió más, los dedos se curvaron, y escuché un crujido débil como de cristal cediendo. Pequeñas grietas finas, casi invisibles, empezaron a formarse en el vidrio, justo donde los dedos presionaban. Telas de araña heladas, extendiéndose lentamente. El aire en la taquilla se volvió irrespirable, denso con el olor metálico y el frío extremo. Mi visión se nubló por el pánico, pero no podía apartar la mirada de la mano, de las grietas. La voz volvió a sonar, esta vez con impaciencia, un tono que se retorcía. Tu billete, ahora. El intercomunicador se encendió de golpe, y de él salió un gemido, un lamento distorsionado que no era humano. Era el sonido del dolor, amplificado, que llenó la taquilla. Mis manos se levantaron instintivamente para cubrir mis oídos, pero el sonido me atravesó. Caí de rodillas, el dolor insoportable. Con los ojos cerrados, sentí el frío intensificarse y un último crujido más fuerte. Cuando abrí los ojos, la mano ya no estaba, pero en el cristal había un agujero, no grande, del tamaño de una moneda, pero limpio, perfecto, como perforado por hielo. Y del agujero, una ráfaga de aire helado, con el olor a óxido y flores marchitas, se colaba a la taquilla, trayendo un susurro apenas audible. Bienvenida a bordo. Desde esa noche ya no soy la misma. El agujero en el cristal fue reportado como vandalismo. Nadie creyó mi historia de la mano.
Don Ricardo me miró con lástima, luego con frialdad. Sabía que me consideraba inestable. Renuncié una semana después, incapaz de volver a esa taquilla, de mirar el intercomunicador. El frío. Nunca me ha dejado. Siempre tengo frío. No importa cuánta ropa me ponga, ni la temperatura exterior, siento un escalofrío constante en mis huesos, como si el hielo se hubiera metido dentro de mí. Mis manos están siempre un poco moradas, mis dedos entumecidos. Y las voces. Dios, las voces. Cualquier sonido distorsionado, cualquier voz amplificada por un altavoz, un teléfono con mala señal, el intercomunicador de un edificio, me provoca un pánico visceral. Cierro los ojos, me tapo los oídos, y la imagen de esa mano pálida y las grietas en el cristal vuelven a mí, y la compulsión, la necesidad de revisar. Cada vez que veo una parada de autobús, cada vez que paso por una estación, no puedo evitarlo. Mis ojos buscan los horarios, las rutas, los destinos. Busco el olvido. Sé que no lo encontraré, pero la necesidad es más fuerte que yo. Es una locura, lo sé, pero es mi locura. A veces por la noche, cuando el silencio es profundo y el frío de la casa se siente más intenso, creo escuchar el clic de un intercomunicador. Y luego, un susurro, tan débil que podría ser el viento, pero que me eriza la piel. Las 2:15. No sé qué es esa entidad, ni qué quería con ese billete, pero sé que me encontró, y que de alguna manera me llevó con ella a esa ruta inexistente. Me dejó aquí, en el mundo real, pero con una parte de mí perdida en el olvido. Y cada vez que el frío me cala los huesos, o que una voz distorsionada me sobresalta, sé que no he llegado a mi destino final. Todavía sigo esperando el autobús. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.